Gente querida, ¿vieron cuando uno anda medio perdido diciendo, ¿cómo hago para invertir más esto que estamos un poco hablando, ¿no? Manejar números, manejar el poco ingreso, el ingreso justito, la poca capacidad de ahorro. Y tengo de pronto para invertir en lo inmobiliario, tengo lo necesario para poder construir o empezar a construir o comprar un terreno, comprar una casa. Bueno, el tema se pone difícil, pero hay alguien que se ha animado a allanarnos el camino escribiendo un libro, se llama Pablo Cherboski, es ingeniero civil, y ha escrito Cómo comprar propiedades. Y me llama la atención lo que está detrás, en la contratapa, que dice, muchos libros ayudan a vender cosas, pero no encontré ninguno que ayude a comprar. Y a esto se ha dedicado un buen tiempo el ingeniero civil Pablo Cherboski, a hacer apuntes y volcarlos a este libro de cómo conducirnos en ese momento de tener que construir o tener que comprar. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo Buen están? día, bienvenido. Gracias por la invitación. A vos. ¿Por dónde empieza la tarea de aquella persona que tiene el dinero o tiene una parte del dinero y se enfrenta a la necesidad de, o a la posibilidad de comprar una propiedad, un terreno? Mira, generalmente las personas cuando van a invertir en inmuebles invierten en miles de dólares. Sí, Entonces es un proceso en el cual se genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque hay mucha oferta, no sabe por dónde buscar, por dónde empezar y cómo hace para no equivocarse. Entonces, primero tiene que entender, que son parte de las cosas que pongo en el libro, entender para qué quiere la propiedad, si la quiere para vivir, si la quiere para invertir, para rentar o para volver a vender después. Si quiere comprar un lote para después construir, quiere comprar una casa ya terminada o una casa usada para refaccionar. Bueno, hay un montón de opciones y cosas, y todas esas opciones hacen que haya mucha incertidumbre y las personas tienen muchísimas dudas para no cometer un error, porque es un decir error que, en el mundo inmobiliario es muy caro. claro, es decir, que el primer paso sería analizar fríamente hacia dónde quiero dirigir Exactamente. la inversión, digamos. Exactamente. Cuando las personas, por ejemplo, vienen a nuestra empresa a ver y ver, comprar alguna propiedad, nosotros lo primero que le preguntamos es para qué lo quiere, cuál es la función, cuál es el objetivo, y le indicamos si lo que tenemos es bueno o no. Muchas personas las indicamos y van a comprar a otra empresa y las ayudamos que vayan a otra empresa porque entendemos el proceso que está pasando, y hay veces que la puede satisfacer la necesidad, a veces no. Sí. Entonces, desde ahí surgió la necesidad de poder ayudar a las personas en este proceso, que es bastante complicado. Pablo, el tema de la confianza, que a veces uno tiene un dinero y decís, ay, qué miedo, ¿a dónde me voy a meter? A veces hacemos las averiguaciones correspondientes, otras veces uno cae en el precio, viste, mucho más en estas épocas, que es todo un tema. Todo un tema. Yo hablo muchísimo de ese tema, más que nada en los desarrollos inmobiliarios que están en pozo, que ese ahí es porque cuando ya está terminado, lo viste, lo palpaste, te gustó, no te gustó, lo compraste. Pero Exacto. cuando hay desarrollos inmobiliarios en proceso, es una apuesta a futuro. Entonces yo hablo mucho que tienen que investigar quién está detrás del desarrollo, quién es el desarrollador, cuál es su track record, o sea, qué cosas ha hecho, si las ha terminado bien, Claro. cómo han envejecido esas cosas que se hicieron. Yo propongo en varias partes del libro planillas que son muy fáciles de observar para que las personas puedan hacer su propia investigación de mercado y puedan evaluarlo en función de su capacidad de análisis. O sea, porque cuando una persona empieza a buscar una propiedad, lo que empieza a hacer es buscar en internet todas las opciones que hay, Sí. empiezan a aparecer un montón y empiezan a aparecer un montón de dudas. Entonces le digo, mira, concéntrate acá, acá y acá, mira esto y esto y esto, y en función de tu capacidad ponerle un número. Del 1 al 10, ¿cuánto lo evaluás vos, esta propiedad, esta o esta? Y al final te va a dar un número del 1 al 100, depende de cada una de las planillas, y ahí te ayuda a orientarte. Es bueno lo que estás diciendo, porque hay mucho desarrollista nuevo, desarrollista inmobiliario nuevo, que está, Sí. no digo experimentando, pero está iniciando un camino quizá que después tenga ya toda la experiencia y qué mostrar, Sí. y que lo que muestra en el inicio es una muy bonita página web, Sí. con maquetas digitales, hermosas fotos, ¿no? Hombrecitos y mujeres que son creación digital, y uno dice, Sí. qué bonito lo que hace. Lo que va a ser, pero Claro. todavía no Claro, está. claro, pero es una promesa, ¿no? Y después, Exactamente, es una promesa. ¿está en eso? Cuando ya pagaste y te metiste y descubrís que era una engaña pichanga, como se dice. ¿Qué Y es hacemos? complicado salir, o sea, yo creo que la gente
quien vende ese tipo de propiedades no es que te lo oculta, sino que posiblemente vos no te des cuenta, no es responsabilidad del que te lo está vendiendo. A veces es parte del que compra que no entendió que lo que estaba comprando. Sí. Y ese es el tema. Y un poco, colgándome en lo que pregunta Anita, el averiguar y encontrar la respuesta verdadera, Sí. preguntar qué otras cosas voy a tener que pagar una vez que pague, que compre el lote o el terreno y empiece a construir. Totalmente. Empiezan a aparecer como cosas que decís, pero esto, si no, fíjese en la letra chica y dice que usted tiene que... ¿no? A veces hace falta que te lo digan Te lo digan. claramente. Sí, yo ahí en el libro pongo, hay un apartado de qué tenés que pagar cuando vas a comprar o cuando vas a vender. O sea, qué le corresponde a cada parte y está. Y es importante que lo pidan al principio. Para saber con todo lo que te vas a encontrar. Mucho pasa como también cuando vas a comprar un auto, viste que te dicen el precio, después alistamiento, flete, patentamiento y te encontrás con un montón más. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Estamos como enfocados con esta pregunta que hemos hecho a quien compra un terreno, tiene el deseo de comprar un terreno. Y cuando vas a comprar una casa ya hecha, ¿qué cosas serían importantes? Porque también aparecen, ¿no? Como vicios ocultos, como cañerías que no las ves cuando ves la casa y están en malas condiciones. Bueno, ¿Qué hay que ver? Yo ahí aconsejo primero, cuando es una casa usada, ir acompañado de un profesional. Ajá. Porque sabe qué mirar que posiblemente la persona no. Entonces, porque te vas a concentrar, por ejemplo, si la pintura estaba bien o estaba mal, y eso se arregla con poca plata. El tema es mirar si tiene humedades en las paredes. Que eso estructural. Claro, eso puede ser un tema que venga de las fundaciones, puede ser pérdidas en cañerías de mucho tiempo y que puedan generar algún conflicto que sea muy caro de arreglar. Por ejemplo, lo que pasó en Miami ahora con el edificio que se cayó, ¿no? Creo que el otro día me contaron que había una persona que había comprado hace una semana. Sí. Ay, Dios. Más allá de la desgracia que ha pasado todo eso, ¿no? Pero eso es por no haber revisado con alguien que pueda aconsejar cómo estaba el edificio, porque se decía que el edificio en los subsuelos se veía que estaba en malas condiciones. Sí. Entonces hay que, con las personas técnicas, ingenieros, arquitectos, que sabemos detectar ese tipo de problemas, ir viéndolo. Un piso que está un poco hundido, una pared que tiene alguna fisura. Igual en esas una casa cosas. es más fácil detectarlo por ahí. En un edificio, cuando vas a comprar un departamento, digamos que ¿quién hace tanta averiguación del estado del edificio? Deberíamos hacerlo y es lo Si indicado. va un profesional creo que se logra, me No, parece. sin dudas, pero Claro, por no ahí solo, por en la ahí es común. práctica que llevar un vayas a arquitecto o un averiguar. ingeniero para que vea la obra. En una casa a lo mejor es más fácil, es lo que dice Majo. En una casa vos llevas a lo mejor un profesional. En un edificio por ahí Los subsuelos, deberíamos llevarlo, sí, pero sí, en realidad sí. uno compra y sí. Das por sentado que está bien. Pero justamente por eso es lo que yo lo pongo en el libro, No, está para perfecto, hacerle ver sí. a las personas ese tipo de cosas. O sea, de entender, como por ejemplo cuando hablamos de un desarrollador, qué es lo que hizo antes y cómo envejeció esa unidad que hizo antes, porque ahí te das cuenta con qué calidad está trabajando, cuál es el objetivo de ese edificio, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas a construir una casa? No la compras ya hecha, como decía Coco, ni usada, ni habitada. Sino cuando construís. Hoy hay muchos sistemas de construcción y uno se pierde. Por ahí uno termina cayendo a veces en lo más barato, porque es verdad que todo sale y que construir hoy casi está imposible y todo sube. Entonces, bueno, hay variedad, pero a veces el bolsillo no alcanza. Bueno, yo ahí son dos capítulos diferentes que tengo en el libro. Uno que ayuda a la persona, porque yo entiendo que es un proceso, que si lo haces bien, es un proceso divino construir tu casa, pero si lo haces mal, es un proceso tortuoso. Entonces, aconsejo cuáles son los paso a paso que tiene que tener en cuenta, qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que contratar, cuál es el rol que juega cada uno de los profesionales, porque muchas veces contratan al arquitecto que le hace el proyecto y piensan que ya contrató todo y le echan la culpa al arquitecto que en la obra no se hace lo que tiene que hacer y al final le estaban pagando por una dirección técnica. Entonces, ¿qué es lo que es una dirección técnica? ¿Qué es lo que es una conducción de obra? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo tiene que hacer antes de empezar a construir, a hacer un presupuesto? ¿Cómo evaluar ese presupuesto? Para ir gastando la plata como corresponde, porque normalmente lo que pasa es que las personas se entusiasman cuando ya ven las paredes levantadas y dicen, ya tengo la casa terminada, y empiezan a comprar las terminaciones, y a lo mejor tenían un presupuesto para un porcelanato de 1.000 pesos, van al lugar que se venden los porcelanatos, que es tan lindo, y dicen, pero es para tu casa, la única vez que los vas a colocar, y comprar un porcelanato de 2.000, la grifería de 50.000, y se te van los números y después no te alcanza. Por eso vemos cantidades de casas terminadas en obra gruesa. A mí me enseñaron que no terminadas, perdón. Me enseñaron una frase que es el ya que estamos. El ya que estamos, yo lo pongo ahí en el libro. Es la parte más cara de una casa. Okay. Sí. Te quiero comentar Sí. dos cosas que nacen así de charlas de mucha gente que está en proceso de construir o comprar.
el versus que hay entre construcción tradicional y construcción en seco. Sí. Teniendo en cuenta lo que se gasta al comienzo y el valor que va a tener luego esa propiedad una vez construida en el caso de que se quiera vender. Bueno, yo hablo mucho de eso y también en las redes sociales también estoy hablando sobre ese tema porque es una de las grandes preguntas que también los consultaba vos recién, o sea, ¿qué tipo de construcción? Los métodos constructivos que hay, la mayoría son buenos. La verdad que son bastante buenos todos los métodos constructivos. Yo lo que le hago a las personas evaluar es para qué van a querer esa propiedad y tenés que tener en cuenta lo que vos decías, cuál es el valor de reventa que va a tener esa propiedad. Actualmente, como los sistemas constructivos son nuevos, tienen un valor final de entre un 10 a un 15% menos a la venta. O sea, Sí. entre una casa tradicional a una casa con un sistema constructivo, tiene un valor un poco más bajo. Entonces, depende para qué quieras la unidad, a dónde qué sistema constructivo te conviene elegir. A ver, por ejemplo. Porque el sistema tradicional para hacer una casa demora aproximadamente 12, 14 meses. Sí. Un sistema constructivo nuevo te puede demorar entre 6, 8 o 10 meses, más o menos. Sí, sí, sí. La plata es más o menos la misma, no son más baratos. En algunos casos puede ser hasta un poquito más caro. Entonces, térmicamente, que es otra de las cosas que dicen, térmicamente funciona mejor, no es tan así y tiene que estar bien armada la arquitectura para que funcionen bien, porque el 80% del ahorro energético te lo da el diseño arquitectónico. Si está bien orientado, si tiene buena iluminación y ventilación. Involucrado todo el tiempo, o conviene esto de llave en mano, ¿se llama? Sí. Cuando uno le da el dinero a alguien, al jefe técnico o a la empresa constructora, te construye y te dice un día, está lista la casa, venga a verla, y está la casa ya levantada y lista para ser habitada. Yo creo que depende más de la persona, de la ansiedad y la forma que tiene de administrar el dinero la persona que va a contratar. Hay personas que no le gustan estar metido en todo el tema del proceso de la obra, de ir a comprar y qué sé yo. Entonces el llave en mano le viene genial y tiene más acotado el límite de dinero. Ajá. Eso es muy importante, porque hay gente que está muy acotada con el dinero, entonces le cerró el tema y ya está, lo compro y viene empaquetado. Y otras personas que le interesa ir trabajando en el proceso, metiéndose, ir a comprar las cosas, no tiene todo bien definido, bueno, ese sistema no es tan bueno y le prefiere el otro. Depende mucho más de la persona Buenísimo. que el sistema en sí. Pablo. ¿Está en gracias. librerías esto? ¿El libro? No, el libro está en la página web, Ajá. que se puede comprar y se envía por ciento del beneficio del libro, Sí. se dona a una fundación. Ah, A perfecto. una fundación que se llama Alimendar, Sí. una fundación de acá de Mendoza que recolecta alimentos para llevarle a la gente que lo necesita, que es una fundación que trabaja muchísimos chicos y que realmente lo necesitan para poder ayudar más. Están en un tema que necesitan crecer y les cuesta mucho económicamente para poder hacerlo. La intención es poder vender 1000 libros, con lo cual donar 1 millón de pesos para que puedan comprar un utilitario para ir a hacer las recolecciones de comida y llevarlas a los comedores. Qué bien. Nos vamos a abrazar este libro. ¿eh? Felicitaciones, Pablo. Muchísimas gracias. Un placer. No, gracias a Gracias, Todos los Pablo. éxitos.